Hablemos de Devil's Doorway o La Puerta del Mal, película al estilo found footage que nos cuenta cómo dos padres son mandados a una lavandería de Magdalena, que después contaré qué es, para descubrir si la supuesta milagro de una virgen llorando es real. La película empieza explicando exactamente qué es una lavandería en Magdalena. Esto es literalmente que hace 200 años la Iglesia Católica acogía mujeres que eran prostitutas, desamparadas o cosas así, para cuidarlas y meterlas a unas tipo orfanatos de mujeres, donde las monjas básicamente se encargaban de ellas. La película nos cuenta que lo que vamos a ver es de 1960 y cómo dos sacerdotes fueron mandados para ver un supuesto milagro. Entonces pasaremos a ver cómo a través de una cámara una persona comienza a llamar a un tal Thomas, mientras comienza a ver que está perdido en unas como cuevas. Allí miremos cómo anda perdido buscando pues la salida y llamando a ese tal Thomas, que por el momento obviamente no conoceremos ya que la película apenas comienza. Veremos cómo llega a cierta parte del lugar y cuando voltee la cámara veremos cómo una monja lo ataca, para que seguidamente nos presenten a un joven sacerdote que está preparando su cámara pues y todos sus elementos para ir a ese lugar. También veremos una supuesta foto de lo que parece ser el supuesto milagro. Entonces nos pondrán el título de la película. Aquí conoceremos a Thomas, al padre Thomas. Él y el padre John serán los protagonistas de esta película. Aquí Thomas nos confirma de lo que ya sabíamos, de que él y el padre John han ido a documentar un supuesto milagro de una virgen llorando, que ha sido mandado a través de una carta anónima y pues que no saben pues de quién es. Lo único que saben es para saber, van a ir a investigar si el milagro es real o no. Entonces irán a ver a la Madre Superiora y aquí se ve algo, pues conoceremos a la Madre Superiora. Aquí el padre Thomas comienza a leerle la carta que les ha mandado y le pide a la Madre Superiora que le dé el registro de todas las monjas, todas las mujeres que ahí se encuentran y todos los niños. Sin embargo, la Madre Superiora dice que pues aquí ya no existen los niños. Entonces el padre Thomas y el padre John comenzarán a conseguir evidencias para saber si lo que están buscando es real o no. Desde aquí ya podemos ver que el padre Thomas es un poco escéptico, ya que aunque el padre John se le ve que tiene fe y piensa que esto es real, el padre Thomas no. Entonces comenzará a hacer unas tomas por toda la lavandería y veremos cómo las mujeres comienzan a rezar. Sin embargo, de la nada una de las monjas le cierra pues una de las ventanas. Aquí veremos cómo la primera parte de la película se basa en cómo las mujeres son literalmente maltratadas por las monjas, ya que vemos que son pues maltratadas. El Barton John llamará a una joven. Esta comenzará a decir que ellas no pueden entrar a la parroquia, por decirlo así, para que no pueden entrar a la misa ya que son castigadas por las madres y que ella no sabe nada del supuesto milagro que pues ha ocurrido. Aquí veremos cómo ellas ya tienen como se les ve bastante como, por decirlo así, que están como adiestradas, por decirlo de una manera. Se ve que en la voz de ella está bastante angustiada. Aquí viene una escena donde una mujer comienza a cantarle al padre John. Sin embargo, de la nada aparece una monja que le da una gran cachetada y comienza a jalarla del pelo. Como ya dije, las primeras partes se basan en eso, en cómo ellas son maltratadas por estas mujeres acá. Entonces veremos cómo a través se comienza a escuchar unos sonidos de unos niños como riendo o algo así. Es lo que se logra alcanzar a escuchar. Entonces padre John comienza a hablar con el padre Tom en una entrevista si él cree en los milagros, y aquí es donde nos confirma que el padre Thomas no cree en los milagros. Él dice que ha viajado por todo el mundo durante 25 años y lo único que ha encontrado pues es que los supuestos milagros no existen y que la maldad está en los hombres, porque los milagros no existen y son prácticamente truqueadas de la gente. Y eso es lo que él viene a descubrir aquí, de que la supuesta sangre en realidad son trucos de las personas. Entonces padre John saca una grabadora en la que grabó los sonidos de los niños, pues a lo que él escuchó antes. Y aquí podremos ver cómo el padre
Thomas aún sigue desconfiando un poco de lo que le dice el padre John y dice de que esos ruidos solo son cualquier cosa. Entonces veremos cómo está siguiendo con sacando evidencia. Aquí el padre John le pregunta al padre Thomas que por qué fue. Comienza a escuchar un supuesto cántico de una supuesta que misa, que no es misa en realidad. Aquí la verdad no entendí mucho. Pasaremos a la primera noche donde el padre John sigue escuchando los sonidos de los niños. Él comienza a preguntarse de qué son esos ruidos y comienza a grabar pues por todos los lugares. Ve como una niña está jugando abajo en las escaleras con un juguetito y el padre John bajará rápidamente. Sin embargo, el niño encontrará ese juguete con el que estaba jugando la niña. Cuando se dé de vuelta, veremos cómo la niña está parada frente a la escalera y dice que lo matarán. Entonces el padre John dice que no ha podido cerrar los ojos ya que siempre ve a esa niña y lo asusta. Desde aquí podemos ver que el padre John ya comienza a ser acechado por las fuerzas que existen. Veremos cómo mientras John toma la cámara se escuchan los sonidos de los niños jugando, cómo se burlan de él, y ahí comienzan a decir que el padre está asustado y comienzan a decirle que lo van a matar. Obviamente esto asusta un montón al padre John, que mira debajo de la cama y encuentra el mismo juguete, y cuando parece que lo va a tomar se escucha el sonido de una niña diciéndole padre, así con un sonido bien raro. Y cuando él se acercará hacia las cortinas, veremos cómo hay unas manos que se ponen en las cortinas para que de la nada comience a salir corriendo una niña fantasmagórica que obviamente asusta al padre John. Este tira la cámara al suelo y mientras llama al padre Tom, veremos cómo enfrente de la cámara pasan los pies de una niña. Ya el padre John ya se ve bastante asustado. Aquí el padre John le pregunta al padre Thomas si cree lo que pasó la noche pasada. Sin embargo, el padre Thomas le dice que él no cree en eso y que ya lo deje de estar molestando. Entonces le pregunta que por qué es sacerdote. Porque él dice que su padre, él tenía un hermano que era médico y la madre lo quería más a él y por eso se metió. Recuerden esto un poco más adelante, va a servir. Sin embargo, él comienza a decir que era un hombre de fe y veremos que de la nada, mientras está hablando de eso, veremos cómo el milagro empieza a suceder, ya que la estatua comienza a echar sangre y veremos cómo una monja le dice que no es esa estatua solamente, sino que son todas las estatuas. Entonces el padre John y el padre Thomas comienzan a ver que todas las estatuas están llorando pues sangre, y esto es como una forma de verificar que el milagro es real. Sin embargo, el padre Thomas aún sigue dudando un poco de si esto es real o no, y comenzará a tomar unas muestras para saber si es real o no. El padre John, obviamente, él dice que esto es real, sin embargo, el padre Thomas le dice que no. Cuando ya tiene los resultados, el padre Thomas comienza a hablar con John y le dirá que exactamente esto es sangre humana que probablemente venga de una sola persona, mujer, de sangre O negativo y que está embarazada. Entonces comienzan a sacarle sangre a todas las mujeres que están embarazadas. Sin embargo, ninguna de las mujeres da positivo en O negativo. Y lo que quieren ahora es sacarle sangre también a las monjas para así saber y exorciarse. Aquí veremos cómo empieza a hablar con la madre superiora, que de aquí ya se ve que es bastante pues enojada y tiene un comportamiento diferente. Entonces veremos cómo mientras le sacan sangre a todas las mujeres, a las monjas, comenzarán a hablar con la monja que después les había mandado la carta. Esta comienza a decir que ella fue la que mandó la carta y de que allí existe maldad. El padre Thomas y el padre John le preguntan a qué se refiere con que allí existe maldad. Comienza a decir que la Virgen María se quiere comunicar con ellos de alguna u otra manera y que está enojada, y que en el sótano existe una niña que se llama Caitlin, no sé cómo pronunciar ese nombre, O'Brien, y que ahí la tienen literalmente encarcelada. Obviamente el padre John y el padre Thomas se preocupan o no entienden eso porque la madre superiora jamás les mencionó a esa tal Caitlin, yo le dije Caitlin O'Brien, y esto hace que pues ellos se pongan un poco nerviosos más. Va a hablar con la madre superiora que le dice de que sí existe esa niña, pero que no se las quiere enseñar porque es ahí donde la tienen, es donde están las mujeres más peligrosas. Obviamente el padre Thomas
insiste y al final sí lo logran, la madre superiora accede a llevarla. Veremos cómo entra a un cuarto donde está todo literalmente sucio y vemos cómo tienen a una niña amarrada con cadena. Obviamente el padre Thomas se enoja ya que es una niña pues, bastante de unos 14 años, ¿verdad? Que está embarazada y que está toda maltratada, toda golpeada, que no ha comido, que está toda sucia. Obviamente el padre Thomas se enoja y le dice a las monjas que por qué tienen ahí a esa niña. Obviamente les dice que la tienen que soltar, pero de ya, si no va a llamar literalmente a los obispos para que ahí, pues, porque la castiguen literalmente. Entonces la monja superiora acepta y logran zafarle las cadenas a las niñas. Obviamente vemos que la niña está bastante débil. Entonces, de la nada, sin venir a cuenta, vemos que la niña tiene agresividad ya que ataca a una de las monjas, mordiéndole una de las caras. Obviamente esto asusta a todo el mundo y logran volver a encerrar a esta niña. Y vemos cómo le han mordido la cara. Obviamente esto ya comienza a verse de otro modo, tomando otra, por decirlo, otra forma. La escena se realiza con la niña ya bañada y ya pues toda limpia. Entonces esta comienza a hablar con el padre Thomas diciéndole que ella no ha hecho nada. De la nada la niña comenzará a hablar en un idioma. Otro idioma. El padre Thomas se pregunta que por qué ella logra hablar el idioma que es griego antiguo y quién se lo ha enseñado. Él obviamente se pone todo enojado y todo exaltado. Sin embargo, Caitlyn sigue diciendo de que ella no es la que dice eso, sino que pues tiene algo o algo así, porque es lo que literalmente ella alcanza a decir. Vemos como cuando están rezando literalmente con la niña, una de las monjas se pone toda rara y vemos como de debajo de la cama sale una mano que toma la mano de Caitlyn. Obviamente esto asusta a nosotros que estamos viendo la película. Entonces veremos cómo entre Thomas y John se ponen a hablar si la niña pues está poseída, ya que es lo que está mostrando es un poco raro realmente las acciones que ella pues está tomando, y esto comienza a asustar al padre John y al padre Thomas, que no saben pues cómo reaccionar. Padre Thomas se hace bastante unido con esta niña, comienza a hablar con ella a manera pues de calmarla. Ya llegando la segunda noche o tercera, según cómo ya estamos, el padre John sale de su cuarto porque otra vez comienza a escuchar los gritos de los niños y los sonidos de los niños. De la nada se ve como sale una monja de la nada, asustando literalmente a todos, para que éste vuelva a entrar a su cuarto. Y de la nada veamos como mientras está tan asustado y rezando, veamos como la estatua que tiene él en su mesa explota literalmente. Esto asusta a John para que el padre Thomas llegue diciéndole que salga y de que todas las estatuas comienzan pues literalmente a destruirse. Y así es, exactamente vemos como todas las estatuas están literalmente destruyéndose, haciéndose polvo. De la nada verán a una niña que está parada y la cámara del padre John irá pispileando, poniéndonos estos puntos negros y poniéndonos otra vez a la niña. Ella comenzará a bajar unas escaleras que comenzarán a bajar también John y Thomas. Vemos que las niñas como que los va dirigiendo hacia algún lugar y los dirige hacia algún tipo de cuarto, algún tipo de sótano, algo así, donde el padre John y el padre Thomas logran bajar. Ahí logran entrar a un cuarto y cuando se den cuenta estarán literalmente parados frente a lo que el padre Thomas llama que han hecho ahí una misa negra, un ritual satánico. Esto obviamente asusta de más allá a John y a Thomas, que con lo que ha ocurrido ya están bastante asustados y con esto se asustan todavía más e irán a hablar con la monja mayor, madre superiora, para hablar sobre qué es lo que está pasando, porque esto ya no es nada normal. Básicamente que han encontrado un altar de esto en un lugar donde se supone que no tiene que existir eso. Padre John y padre Thomas irán a hablar a la madre superiora. Esta saldrá enojadísima que están haciendo hasta horas hablándole, y le dice al padre Thomas que la siga, que lo que le van a enseñar ahora tiene que explicarlo de alguna u otra manera.
Sin embargo, cuando vuelvan al mismo cuarto, se darán cuenta de que ya no hay nada, es un cuarto común y corriente. Obviamente la madre superiora se enoja porque piensa que es algún tipo de broma o algún tipo de locura que estos dos están haciendo para pues molestarla. Y John y Thomas ya se les ve bastante asustados y que ya no entienden lo que está pasando en este lugar. Y de la nada comenzarán a escuchar los gritos de Caitlin. Y cuando lleguen al lugar donde está pues refugiada, donde las tienen custodiadas, vemos que Caitlin se está cortando. El padre Thomas logra entrar, sin embargo, cuando John intenta entrar, la puerta se le cierra en la cara. En el vuelo no se ve nada. Sin embargo, veremos cómo el padre de Thomas sale diciéndole a John que vaya a buscar pues ayuda. Obviamente John sale corriendo asustado a buscar ayuda y logran contactarse con algún tipo de doctor. Este llega y logran pues no sé qué, literalmente intentan examinar a Caitlin de lo que está pasando. Cuando sale el doctor comienza a hablar con el padre Thomas para que ahora nos presenten a este doctor. El doctor comienza a decir que después de haberle hecho algunos estudios a la niña Caitlin, ha descubierto una cosa bien rara, ya que descubrimos que Caitlin es virgen, pero está embarazada. Obviamente el doctor dice que esto nunca lo ha visto y no sabe pues cómo reaccionar ante esto. También nos dice que está pronta a dar a luz y que cuando dé a luz lo más probable es que ella muera. Esto obviamente ya nos da bastantes indicios de lo que está pasando aquí. No es nada normal y que Caitlin lo más probable es que cuando dé a luz pues muera. Y es lo que dice prácticamente el doctor y comienzan a asustarse bastante ya John y Thomas, que obviamente que ya esto es indicio de que algo raro está ocurriendo en este lugar y no saben pues cómo reaccionar a esto. John y Thomas ya no saben cómo reaccionar y pues Caitlin está a punto de fallecer y el bebé a punto de nacer. El padre Thomas sigue aferrado a la idea de que Caitlin pues no está poseída, sino que tiene alguna otra cosa. Mientras él está hablando con Caitlin y rezando por ella, vemos como Caitlin comienza pues a elevarse al estilo exorcista pues, de la cama. Ya comienza a tener unos tipos de convulsiones y luego elevarse. Esto obviamente asusta. Y también vemos como la cama comienza a moverse de manera súper extraña. Obviamente vemos que Thomas y John ya no saben qué hacer. Ya se les nota en la cara que han llegado a un momento en el que ya esto ya es literalmente demasiado para ellos. Y comienzan a hablar. Caitlin comienza a decirles que ella está como entre el limbo. Tampoco se va a explicar bien esto, ya que comienza a hablar de que hay unos bebés que han sido asesinados. Esto sí se logra entender que hay bebés asesinados, lo único es lo que se logra entender, ya que dice que ellos están entre el limbo y el limbo es peor que el infierno. Es lo único que se anda a entender, porque otras cosas no se entienden de lo que habla Caitlin, ya que Caitlin habla como en metáforas, algo así, por llamarlo de alguna u otra manera. Y vemos como el cuarto se queda en oscuro, veremos como las cruces se comienzan a invertir. Y de la nada vemos que Caitlin está en el suelo con una cara toda tétrica. Esto obviamente asusta a John y a Thomas, que toman una cruz para exorcizarla y la intentan sacar. Sin embargo, cuando vemos que la intenten sacar, cuando ella salga de la habitación, veremos cómo se pone la mano de fuego prácticamente, como que hay una fuerza que impide que ella logre salir de ahí. Entonces vemos como el padre Thomas y el padre John comienzan a deliberar si ella está o no exorcizada, o no si está poseída. El padre John está literalmente claro de que ella está poseída y el padre Thomas sigue un poco dudando. Entonces aquí viene una escena que es bastante pues importante para la trama, ya que nuevamente Thomas y John están con la niña Katie. Y entonces el padre John le pregunta al padre Thomas, ya que si recordamos antes Caitlin habló en griego antiguo, el padre John le pregunta al padre Thomas que qué es lo que dijo ella cuando dijo del griego antiguo. Aquí descubrimos que ella dijo que le dijo al padre Thomas que él nació ahí, ya que el padre Thomas nos confiesa de que él pues no nació en el matrimonio y que él prácticamente no conoció mamá, ni papá, ni hermano.
Y obviamente se pone todo sentimental pidiéndole pues a John perdón por lo que antes había dicho. Entonces Caitlin comienza a hablar otra vez en griego y comienza a decirnos sobre los niños asesinados. Obviamente el padre John y el padre Thomas no entienden, ya que ella lo único que dice es que los niños han sido asesinados por alguna persona. Entonces vemos como John y Thomas vuelven con la Madre Superiora con unos papeles diciendo de que en realidad los niños que ella, pues por decirlo así, los niños que supuestamente ya han sido, ¿cómo decirlo? O sea, que estaban en orfandad y ya no están con otras familias, son puras mentiras, puras patrañas. Y en realidad, esos niños no existen prácticamente. Entonces la Madre Superiora les confiesa de que ella los ha vendido, porque le dice al padre de dónde cree que sacan los fondos para mantener ese lugar ahí, ya que el lugar es prácticamente no le dan ningún tipo de ayuda, y aunque le diga a quien le diga, eso a nadie le importa porque no es ni la primera ni la última que lo va a hacer. Vemos que de la nada llega una de las monjas diciendo de que Caitlin ha comenzado a tener pues contracciones. Aquí viene una de las escenas más largas, más incómodas de ver de la película, ya que vemos como Caitlin comienza a tener pues convulsiones o contracciones, ya que está a punto de dar a luz. Entre todas las monjas le sacarán el bebé y harán que Thomas y John se salgan. Esta es una escena súper larga y súper incómoda, aquí que la Madre Superiora comienza a cantar, vemos como Caitlin comienza a tener esas convulsiones y oímos cómo se escuchan unos sonidos bien raros, que es como que estuvieran sacando o sea, es que no se ve nada, solo vemos la cara de Caitlin como mira hacia cámara. Y aquí me sorprendió algo, ya que la Madre Superiora, mientras está sacando el bebé, le dice a Caitlin que abra las piernas, que no es la primera vez que le han hecho esto. La escena, como ya dije, es muy larga, es incómoda de ver, ya que la Madre Superiora comienza a cantar un tipo de canción bien rara y eso hace que la escena es súper larga, como ya digo, es la escena más incómoda que tiene la película prácticamente. Thomas y John andan buscando a un médico, sin embargo no lo encuentran. De la nada escuchamos los llantos del bebé y cuando salen corriendo hacia las puertas donde estaba Caitlin, vemos como hay un montón de manos que se asoman por esas puertas prácticamente. Y cuando estos lleguen, Caitlin ha fallecido, como ya lo había dicho el médico. Y cuando se acercan al cuerpo de ella, vemos cómo empieza a llorar sangre, dándonos a entender que era la sangre de ella la que salía de la estatua. Ya hemos llegado a la recta final de la película, veremos cómo John y Thomas siguen buscando a Caitlin. Sin embargo, cuando lleguen a donde estaba realmente encarcelada, veremos que no hay nadie y comenzaremos a escuchar los gritos del niño. Veremos cómo el padre Thomas y el padre John andan buscando, siguiendo a un niño que lo anda como guiando. John se quedará en una parte y veremos cómo a través de unos tubos comienza a llamarlo prácticamente y se apagará la luz. Y cuando regrese veremos como en uno de los tubos hay un niño viendo al padre John, que obviamente lo asusta. Y cuando va a buscar del otro lado, obviamente no hay nada. John y Thomas siguen corriendo y cada vez que vemos que se pierden hay un niño parado que los anda guiando a ellos y los anda pues como guiando así prácticamente. Entonces en otra escena veremos como John se vuelve a quedar atrás del padre Thomas y llegan a donde hay unas tipo sábanas. Y aquí veremos como en una de las sábanas se ponen un montón de manos con sangre. Obviamente John y Thomas siguen corriendo y veremos que otra vez han llegado tras volverse a perder y que el niño vuelva a guiar. Han llegado nuevamente a donde estaba aquel culto satánico prácticamente, donde habían hecho la supuesta misa negra. Veremos que ahora cuando logran llegar a ese mismo lugar hay una monja muerta prácticamente sin los ojos, porque antes la monja que había mandado la carta dijo de que si tus ojos te hacen pecar, literalmente que se los arranque. Esto obviamente sigue asustando a John y Thomas, que logran encontrar como hay unas cuevas debajo o en una parte del lugar donde habían hecho esa misa. John y Thomas se meterán y aquí acabará la película. Obviamente no aquí, sino que aquí es donde veremos los últimos minutos.
ya que vemos como John y Thomas logran entrar a estas catacumbas, prácticamente son catacumbas. John y Thomas se esconderán ya que comenzarán a escuchar pasos y veremos como hay alguien que anda prácticamente en esos lugares. John y Thomas comienzan a asustarse y en una parte del viaje encuentran un montón de huesos. Esto obviamente hace que John y Thomas se preocupen el doble, ya que saben de que todos los niños que ahí hubieron alguna u otra vez, ahí pues fueron literalmente asesinados de alguna u otra manera. John y Thomas comienzan a preocuparse y aunque siguen su travesía, cada vez se les ve más preocupados. El padre Thomas vemos que es el que se mantiene un poco más sereno de los dos. Sin embargo, John es el que mantiene pues bastante, se les ve bastante asustado. Veremos cómo siguen caminando por todas las catacumbas mientras John sigue diciendo de que ahí van a quedar y ahí van a morir. Esto obviamente el padre Thomas lo intenta calmar, que de alguna u otra forma intenta. Veremos cómo encuentran una caja musical y el padre Thomas dice recordar aquella caja musical, dándonos a entender que muy probablemente el padre Thomas sí nació en ese lugar. Miremos cómo siguen su travesía y cómo en una parte del camino que están siguiendo, el padre John enfoca y vemos que hay varios artilugios de aquel culto, de aquella misa negra que está en esas catacumbas y encuentra aquel juguete que llevaba la niña durante toda la película. Veremos cómo el padre Tom y el padre John ya están literalmente que ya no pueden aguantarse los miedos que tienen ahí adentro. Y veremos cómo en cierta parte, mientras están literalmente descansando, como una monja ataca al padre John. Esto hace que el padre Thomas y el padre John se separen, volviendo a la escena que nos habían puesto al principio, donde el padre Thomas comienza a buscar, padre John comienza a buscar al padre Tom mientras lo llama, ¿no? Y veremos cómo vuelve a llegar al mismo lugar del principio. Aquí la escena obviamente se pone un poco más larga, ya que nos presentan qué pasó después de que la monja atacara. Como era de esperarse, llegan a la parte de la monja y veremos cómo se escucha y cómo en ciertos flashes se alcanza a ver cómo la monja muerde a John al estilo vampiro, ya que le muerde el cuello. Obviamente esto hace que John se desangre. Thomas logra llegar a donde está el padre John, sin embargo lo encuentra literalmente ya agonizando. Aquí se ponen a hablar sobre lo ocurrido, diciendo que Thomas, aunque era un incrédulo, y eso ha hecho de que mueran prácticamente en ese lugar, ya que si hubiera creído en un momento al principio, obviamente se hubieran salvado. Y así dando sus últimas palabras a John para luego morir. El padre Thomas agarra la cámara y comienza a decir sus últimas palabras, diciendo de que es muy probable que haya nacido ahí, de que se nació ahí, que muera ahí, y de que él es la razón por la que un padre muy amable, el padre John, ha muerto por su culpa, y dice que intentará hacer lo último para conseguir a ese bebé y así salvarlo de probablemente morir de maneras muy brutales. Padre Thomas comienza a caminar con la cámara mientras comienza a rezar para así darse algún tipo de fuerza. Vemos cómo ha logrado llegar donde hay una monja parada con una lámpara o con una vela y vemos que puede ser la Madre Superior. Entonces el padre Thomas, después de tanto, logrará encontrar el volado satánico y veremos cómo le supone que estaría el bebé. No hay nada. Esto obviamente asustará al padre Thomas, que comenzará a tocar donde tendría que estar el bebé, para que cuando se dé vuelta veamos que la Madre Superior aquí está toda horrible y le dice bienvenido a casa, para no mostrarnos, sin embargo, escucharse unos sonidos y suponer que el padre Thomas ha sido asesinado. La película terminará entonces con la cámara negra y escuchar a la Madre Superior diciéndole al bebé que se calle ya que el niño no deja de llorar. La película tiene una atmósfera increíble, primera película 5 estrellas que veo en este canal porque me encanta. Y así pienso seguir subiendo películas que tienen pues este estilo. Y denle like, suscríbanse y nos vemos a la próxima.